El reggaetón tuvo una gran influencia de los géneros del dancehall y el hip hop. El beat de la canción Dembow de Shabba Ranks se convirtió en la base rítmica del reggaetón. Dembow, 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 dembow. Del hip hop, el reggaetón tomó conceptos como el MC, el beat, la moda e incluso el contexto de algunos de sus artistas, y el contenido de las letras era muy similar. Un ejemplo muy claro de esto es El Abayarde, el primer álbum de Tego Calderón. ¿Tú te crees que mete cabra porque ladra cuando hablo? He visto muchos como tú y a todos se le ha ido la guagua. Durante su adolescencia, Tego y su familia se mudaron a Miami, donde Tego entró en contacto con la cultura del hip hop y con grupos como NWA y Public Enemy. Y en ese momento yo era más joven, yo ahora mismo prefiero escuchar a Rubén Blades. Pero en aquel momento, eso es lo que yo sentía, furia, enojo, y ellos me cayeron como anillo al dedo. Y Public Enemy también, estaban hablando de lo que yo estaba viviendo. En esos años Tego también escuchó a uno de los pioneros del hip hop en español, Vico C. Y pongo el cassette de Vico, estábamos oyendo hip hop en inglés, yo le digo, óyete esto. Entonces él me dice, nosotros podemos hacer eso, y yo le digo, nah. Para Vico C, en los inicios, la única diferencia entre el reggaetón y el hip hop era realmente el beat. La diferencia, hip hop, reggaetón, no te lo puedo explicar de otra forma, pero es la misma esencia, la misma gente y los mismos artistas lo interpretamos. Esto significa que el rol del rapero en el reggaetón y el hip hop era básicamente el mismo, y que lo más importante era la letra, la rima, el ritmo y el flow. Empecé, yo trataba de escribir como en inglés, por lo que estaba oyendo allá, pero que yo decía en español está muy difícil. Del Abayarde, las canciones más conocidas eran las que tenían el ritmo de reggaetón, como Pa' que retosen, El Guasa Guasa y El Natural. Me huelen ni las azucenas, el negro Yigiri, el enemy de los guasibiri. El que nunca tira trilili, sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti, mami. Estos sencillos salieron durante el primer boom del reggaetón e hicieron a Tego famoso, pero en realidad el álbum incluye otros ritmos como hip hop, reggae, bomba y hasta una salsa, con Tego rapeando encima de todos estos beats. Legales defensa de segunda, nunca va a haber justicia sin igualdad, maldita maldad que destruye la humanidad, que potestad va a quitarme. Déjate llevar que llevo el niche de Boris que en Bella, representando bien duro para los que están en la de ella, lo que nadie se esperaba, la clara. Como vadillo, así que no te metas en camisa de 11 varas, o terminarás en la cruz como Mara o Penélope. Problema, evítate, no confundas la humildad de la vallardez. Hey, date bandera, estoy sonando donde quieres, ligas mayores, frustrado en la coliseba. Una de las canciones más interesantes de este CD es Loíza. Loíza habla de la dinámica racial en Puerto Rico y en Latinoamérica en general. Sense is when you come from other places, like I live in the States, you would think that when you think Puerto Rico that everybody lived under one umbrella and came from the same place, so the color of skin doesn't matter. That's what they teach you in school is like we're a trilogy of races, black, Spanish, and Indian. It's not like that, you know. The way we're treated in society, in jobs, school. Me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial donde todo el mundo es igual sin trato especial. Tu verdad, ¿quién más se le ocurriría saturar la mente a niños inocentes con educación inconsistente, manipulada viciosamente, conveniencia del prominente, de los pudientes? Tego también habla de la problemática heredada de la esclavitud y la criminalización de la población afrodescendiente en Puerto Rico. Es que tu historia es vergonzosa, entre otras cosas. Cambiaste la cadena por esposa. Loíza es uno de los municipios con mayor población e historia afro en Puerto Rico. Santurce se convierte en el primer lugar de donde estaban ubicados los esclavos libertos. Loíza se vuelve en el pueblo donde mayor concentración de negros hay. Además de la letra, Tego utiliza el ritmo de la bomba en combinación con reggaetón. La bomba es un género musical puertorriqueño asociado a la tradición afro de la isla. This is the African heritage of Puerto Rico. This is the music they used to play, and it's all over the island. It's not only from Loíza. Everywhere where Africans are,
There's a different way of playing it, a different way of dancing it, but this is the African heritage. It's a part of that African heritage that you talk about in Loíza, right? Esto es para mi pueblo, con cariño de la Vallarde, con DJ Yada. Una de las características de la rima de Tego tiene que ver con su acento puertorriqueño y el uso del lambdacismo. Intercambiar la R por la L es un fenómeno fonético, el lambdacismo, que consiste en pronunciar la letra L cuando hay una R, generalmente al final de una sílaba. Por eso un caribeño podría llegar a decir calol en lugar de calor. Tego utiliza esta característica a su favor, y esto le permite rimar palabras que normalmente no rimarían. No, me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial donde todo el mundo es igual, sin trato especial, sin perdonar. Eres tú que no te sabes disculpar, sé cómo justifica tanto mal. Tego también utiliza la acentuación natural de las palabras como un elemento de la rima. Y además algunas veces utiliza la estructura de la rima abrazada, donde la rima tiene una estructura de A, B, B, A. Esto combinado con un tipo de rima interna, donde las rimas ocurren dentro del verso. Pues son nichos que se creen mejores por su profesión o por tener facciones de sus opresores. Si una buena madre sus hijos no daña, cabrones, lambones, pa'l carajo España. Ja. Con este video quise hablar un poco de las similitudes que hay entre el hip hop y los inicios del reggaetón, y de cómo Tego utiliza el ritmo de la bomba para reforzar la letra de su canción Loíza. Acá les dejo parte de una versión de Loíza del CD de Cachete Maldonado, donde en toda la pieza se mantiene el ritmo de la bomba. Dime, ey, ando sin prisa, pero tú lento y tú me colerizas. Y es que no bregan con lo hice, no bregan. Me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial donde todo el mundo es igual, sin trato especial, se perdona. Eres tú que no se sabe disculpa, no hay cómo justificar tanto mal. Es que tu historia es vergonzosa, entre otras cosas. Cambiaste la cadena por esposa. No todos somos iguales en términos legales, eso está probado en los tribunales. En lo claro, la justicia sostiene con cascajo. Por eso estamos como estamos. Que se jodan los de abajo. Pa' abogado te provee uno el estado. Pero hermano, te llevó quien te trajo. Te matan y no desenfundan. Las aulas se te inundan. Asistencia legal es defensa de segunda. Nunca va a haber justicia sin igualdad. Maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a quitarme la libertad si yo no reconozco su autoridad? Nunca va a haber justicia sin igualdad. Maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a quitarme la libertad si yo no pertenezco a su sociedad? De hipócrita vanidad, falsedad en cantidad. Muchos de estos infelices.